los británicos, o la británica como la conocen en Valparaíso, son los mismos que van a ser los encargados del cementerio disidente, no los mismos bomberos, sino que dentro de la comunidad británica son los que van a fundar, oh, me atoré. Son los que van a fundar, ¿no es cierto?, el cementerio disidente. Yo creo que nos situemos un poquito en la fecha en que se va a generar esta fundación, esta iniciación de los movimientos para inaugurar o comprar los terrenos que van a formar el cementerio disidente. Nos vamos a situar por ahí por 1810, donde estamos en plena etapa de las independencias de nuestros países americanos. Tenemos a San Martín, a O'Higgins, a todos estos grandes patriotas, ¿no es cierto?, que lucharon en conjunto para poder sacarnos de encima, ¿no es cierto?, a los españoles y poder fundar nuestros países. Cuando ya estamos instalados ya hacia 1815, 1820, tenemos a estos personajes que están en sus respectivos países. En nuestro país está Bernardo O'Higgins y está, ¿no es cierto?, dirigiendo y implantando varias ideas. Por ejemplo, la eliminación de la esclavitud y qué sé yo. Y entre las cosas que él determina, entre otras cosas, por ejemplo, se abolieron todos los títulos nobiliarios. Él decide, ¿no es cierto?, pone la creación de los cementerios generales, ¿no es cierto?, que hay que fundar los cementerios fuera de las iglesias, que la gente ya no se tiene que enterrar en las iglesias, pero entre que él lo dice y que se hace una realidad, pasa bastantes años. Entonces estamos en Valparaíso y Bernardo Higgins renuncia al mandato. Ustedes saben todos los problemas que hay en la época para poder organizar democráticamente y republicanamente nuestros respectivos países. Entonces Bernardo Higgins lo mandan, para que no revuelva el gallinero en Santiago, lo mandan a Valparaíso. Y él se va a instalar en la casa de un amigo que va a ser el intendente de Valparaíso, que es Centeno. Y él estando ahí, se sitúa, él era de ascendencia irlandesa y él tiene un montón de amigos, por supuesto, todos de la colonia, los británicos, él habla por idioma, o trevan, vayan a saber cuánto, y él se codea, ¿no es cierto?, con toda la élite que había en ese momento. La mayoría son comerciantes. Valparaíso está construida a partir de las colonias extranjeras, de todas las colonias de todos los inmigrantes que llegaban a Valparaíso y que trabajaban en el comercio, en la industria y en todo eso. Entonces, O'Higgins se codea con toda esta gente y aparece también al ruedo el cónsul británico que venía a ver. Inglaterra no había, o Reino Unido, ¿no es cierto?, no había todavía aceptado las independencias de Chile y venía a ver qué onda con este país, a ver de qué se trata esto, cuáles son las ideas de esta nueva nación y qué sé yo. Entonces viene a mirar. Y entre estas cosas se encuentra también en Valparaíso. La mayoría de los consulados y todo se generaba en Valparaíso. Valparaíso debería haber sido la capital de Chile, pero bueno. Se genera entonces un movimiento y entre Bernardo Higgins, Centeno, el cónsul el que se llamaba Nugent, el apellido era Nugent, que era también un poco espía del Reino Unido, venía a ver qué estábamos haciendo, se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y llegan a la conclusión que en realidad necesitan un cementerio de disidentes que no son de la fe católica, porque había muchas comunidades, muchas colonias inmigrantes en Valparaíso que cuando morían no tenían dónde enterrarse, porque todos los cementerios o eran católicos o parroquiales, entonces necesitaban un lugar específico donde, porque si no tenían que o venir a Santiago, al cementerio general que tenía una zona para disidentes, o si no los tiraban al mar, y ahí hay varias leyendas y otros recursos que utilizaron para ser enterrados. Entonces ya hacia 1835, si no me equivoco, Juan José, hazme así con la cabeza, o no, 1835 ya tenemos funcionando el cementerio Disidentes de Valparaíso. Este cementerio es un cementerio privado actualmente, lo administra la Corporación Cementerio Disidente, que está formada por integrantes de las colonias británicas, me imagino, ya a esta altura, pero ahí hay enterrados franceses, alemanes, hay de todo. En su momento entró mucha gente. Entonces yo creo que
hay que entender que el momento que se genera la construcción del cementerio disidente, estábamos con todo el momento de la separación de iglesia y Estado, la formulación de las leyes laicas, y era el momento propicio para que llegáramos, ¿no es cierto?, a abrir las puertas del cementerio disidente. Yo no quiero extenderme con el tema histórico porque creo que Juan José puede aportar mucho más desde lo que él tiene y de que él conoce además el funcionamiento interno de la misma corporación, que nos puede decir quién la dirige, pues me parece que es una señora actualmente, cómo está formado, y que nos cuente y que nos muestre ya de una vez el cementerio disidente. Así que yo dejo con ustedes a Juan José Caro, que es el administrador del cementerio, pero que además él heredó este trabajo de su padre. Él llegó de muy niño a vivir al cementerio cuando su papá trabajaba y estaba a cargo de la administración del cementerio. Así que Juan José, yo creo que no hay persona que conozca mejor ese cementerio que nuestro querido Juan José. Además de administrar el cementerio, también es marmolero. Así que también le pega ahí al picado de las lápidas y hacer, yo no sé cómo serán las palabras técnicas, pero hace las lápidas de muchas de las tumbas que están ahí en el cementerio disidente, y también trabaja, bueno, para los vecinos, porque tenemos el 1 y el 2, el disidente está en el medio. Los que estuvieron en la charla que yo di, yo les mostré ahí unos mapas, ¿no es cierto?, donde estaban los cementerios, están los 3 en el Cerro Panteón, y disidente está en medio del 1 y del 2, que son municipales, que pertenecen a la municipalidad, a la administración de la municipalidad de Valparaíso. Así que yo creo que me dejo de la cháchara y dejo a Juan José que nos muestre y nos haga visitar el cementerio disidente. Todo tuyo el micrófono, Juan José. Muchas gracias, Paula. Brillante como siempre. Y muy resumido. Dicho ya lo que expresó Paula, gracias por el cariño. Efectivamente, yo llegué al cementerio disidente el año 1978, cuando mi papá se hizo cargo de la administración de este recinto. Yo en esa fecha estaba en mis 13, 14 años de edad, lo que para mí fue bastante impactante, que a uno le digan de buena primera, nos vamos a vivir al cementerio, tal cual. Yo, el único vínculo que tenía hasta ese momento con los cementerios era haber ido a un par de funerales de algunos amigos, algunos parientes. Entonces mi sorpresa fue mayúscula y, digamos, impactante al saber que iba a convivir con los muertos, como mis vecinos. No era al costado del cementerio, sino que era dentro del cementerio. Pero mi percepción cambió cuando llegué al lugar y en la forma que me había imaginado yo, que todos nos pintan un cementerio lúgubre, triste, deprimente, no fue tal, sino que fue un lugar bastante, digamos, como un jardín, diría yo. Y no daban la impresión, o como dicen algunos, no daban ganas de salir arrancando, sino que daban ganas de quedarse. Y fue así como yo armé mi historia, era estudiante, eh, me encariñé en realidad con esto, con los registros, los archivos, toda la historia, y el ir conociendo a la gente que visitaba el cementerio, a los deudos, que visitaba a sus parientes, que había muchas historias interesantes, entretenidas, a veces alegres, a veces tristes. La mayoría de las veces eran tristes, sí, porque la pérdida de un ser querido deja un vacío. Bueno, para todos que lo hemos pasado sabemos que es complicado, pero es parte del ciclo de la vida, como se dice. Pero habían también historias alegres, porque había gente que venía de otros lugares, venían buscando mejores rumbos, mejores horizontes, como ocurre con la mayoría de los emigrantes. Incluso me tocó conocer gente que había huido de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, y obviamente ellos no hablaban de eso, pero sí habían gestos, habían señas de que no eran agradables su experiencia. De hecho, me tocó ver los tatuajes que ellos tenían en sus brazos con los números que le ponían. Y para ellos fue una alegría llegar a este país que los acogió, que adoptaron como su segunda patria. Así que bueno, sin darle más larga, si me autoriza la señora María para presentar lo que en realidad tenía preparado, y he mejorado un poco más ahora para cumplir un poco las expectativas. Listo, Juan José, podés compartir. Ya.
Bueno, a ver. Voy a agrandar esto. El cementerio disidente está enclavado, como bien dijo la Paula, en el Cerro Panteón. El Cerro Panteón es un lugar geográfico que está en el centro de la ciudad prácticamente actualmente, pero en sus momentos cuando se fundaron los cementerios eran las afueras de la ciudad. De hecho, era un lugar alejado del centro. Si ustedes ven a la derecha de su pantalla, ven un muro que era la antigua cárcel, y al lado del izquierdo, perdón, y al lado derecho está la parte, como se podría decir, nueva de la ciudad, que le llamamos el sector almendral. En ese tiempo, cuando se crearon los cementerios, entre 1820 y 1830, ese sector no había mayores construcciones. De ahí la ciudad fue creciendo y, bueno, se fue poblando rápidamente y aparecieron estos conjuntos al lado norte de la ciudad, al lado del almendral, y ahí tenemos delimitado el Cerro Panteón, donde está en la parte inferior izquierda el cementerio 2, al centro el cementerio Disidentes, después sigue la calle Dinamarca en la parte superior, y ya empieza ahí donde se alcanza a ver unas columnas al portal del cementerio número 1, que era el antiguo cementerio católico. De ahí que a este se le llamó el cementerio de los disidentes, o de los protestantes. Esa es una vista aérea donde encuadra perfectamente el cementerio de disidentes, y en la parte inferior derecha se ve un techo ahí, que es de la casa habitación donde el administrador en ejercicio debe vivir con su familia 24 horas, los 7 días a la semana, salvo para las vacaciones. Que en realidad para poder descansar de este trabajo o desconectarse hay que salir de aquí, porque si no siempre va a estar pendiente de lo que ocurre en el antejardín, como decimos nosotros, o en el patio de la casa. Curiosamente, este cementerio tiene 2 ingresos, lo que no es habitual, por lo menos acá en Valparaíso. Esta es la entrada principal, la entrada por donde ingresan los funerales, el público visitante. Es una entrada más bien de un corte moderno, si se fijan. Tengo entendido que fue construida por ahí por la década del 40, el 50, por eso no se condice con la antigüedad del cementerio. Y esta es una vista frontal del edificio antiguo, o la antigua entrada, donde está en el primer nivel el acceso al cementerio que se usaba para los funerales. Está después el segundo piso, que era el hall de acceso que da a una especie de sendero, camino que lleva al cementerio. Y en el tercer nivel está la casa habitación donde vivo con mi familia. Es una casa amplia, de estilo antiguo, que fue construida, según indica una inscripción en ingreso, en 1902. Por lo tanto, yo le tengo mucha fe, soy muy confiado en los terremotos que ha pasado, incluso el de 1906. Si bien sufre algunos daños, pero son daños, como se dice, de estuco, más bien estéticos, pero no estructurales. La gracia es que esta casa está montada sobre la calle Dinamarca, en un primer nivel, y en el tercer nivel conecta justo al cementerio disidente, así que esta parte empotrada en el suelo del cerro y otra parte directamente en la roca de este cerro. Esa es una vista frontal desde abajo, con muchos detalles decorativos propios de la época, con 7 ventanales que tuvieron que ser cerrados hace algunos años por una restauración, ya que ingresaban las palomas y nos estaban provocando bastante daño. Esas son vistas laterales. La vista de la derecha está la reja por donde se accede, ya les voy a mostrar el interior, y la vista al otro lado es un portón de madera donde está actualmente un taller que era la antigua bodega. Ese es el acceso después de la reja verde, donde ingresaban los funerales. Es una escala que tiene un ancho suficiente donde puede ingresar perfectamente los deudos portando un ataúd. Normalmente las escalas ahora son de un ancho que caen 2 personas, las que suben y las que bajan. Aquí en la práctica caen 3 personas, en fila, subiendo perfectamente. De ahí se desprende que no le hicieron barandas a esta escala porque llevaban los portadores el urna o del féretro del fallecido.
Hay unos detalles muy delicados en la construcción que mezclan varios estilos entre las columnas y sus capiteles. La escala que les mencionaba era de mármol. Esta ornamentación representa la típica decoración funeraria en cuanto a flores, coronas, guirnaldas de flores en los cementerios, las sepulturas. Ahí tienen otra vista, y en el medio se ve una antorcha, que, bueno, la antorcha es la luz de la vida, según me han contado e investigado, y en algunas sepulturas aparece la antorcha en posición invertida, o sea, apagada. Es cuando ya la luz de la vida se ha extinguido, se ha acabado. En las columnas también están los detalles de estos cardos, estas tulipas, que eran muy usadas, parece, en la decoración de las tumbas o en los frisos en los cementerios europeos. Ahí está la corona, la guirnalda, los cardos. También tenemos los símbolos propios de este arte funerario, donde está el alfa y el omega, que es el principio y el fin, el reloj de arena con alas, el tiempo vuela, el tiempo Fuji, y los búhos que en realidad yo siempre explico las tres posibles explicaciones. El búho está asociado en nuestra cultura criolla, en nuestro campo, que cuando el búho canta o la lechuza canta es porque alguien ha fallecido o va a fallecer. También es un ave que es nocturna, que es vigilante, está asociada a los ritos masónicos, y por la que yo más me inclino, que en realidad yo la vi, es cuando esos ventanales que me mostré en una diapositiva al principio, entraban las palomas, veían estos búhos, que es un enemigo natural, y arrancaban. Hasta que las palomas se dieron cuenta que los búhos no se movían y tuvimos que recurrir y cerrar los ventanales. Hay una riqueza también en los techos, unos símbolos arábicos, celtas. En realidad le pusieron todo el cariño, toda la dedicación en la decoración que no tiene la fachada, que es más bien sobria y sencilla. Y está volcada al interior de este recinto, de este pre-acceso al cementerio. Esa era la antigua oficina de ingreso, ahí tenían que hacer el trámite los que llegaban con el féretro, con el difunto, y previo el pago o presentar documentos que acreditaban, hacían ingreso al cementerio. Tiene también una combinación ahí, estas ventanales redondos que asemejan un poco las claraboyas de los barcos, un motivo como náutico. Por eso decimos que esta entrada tiene varios mensajes, varios símbolos. Ahí accedemos ya después a lo que es al cementerio por una rampa, donde uno emerge lentamente al cementerio, no entra así en forma imponente, que es esta rampa. Entonces uno va subiendo, el visitante, y como que ya llega de la calle en una actitud a lo mejor más alegre, pero entra a esta entrada que es muy decorativa, muy así como que a uno lo disminuye, y después transita por este camino y aparece en este cementerio, en esta parte del cementerio donde ya ve las cruces, ve esta reja, y no parecía que iba entrando a un cementerio. Entonces esa fue la primera entrada, mi primera impresión que tuve cuando llegué, porque de niño, viendo esto, no era lo que uno espera normalmente, que un cementerio que entre y vea al tiro las sepulturas. Eso ya es una vista antigua, me parece que debiera ser de antes del terremoto del año 6, porque se ven algunas ruinas y algunas modificaciones muy sutiles en la fachada del cementerio. No sé si la alcanzan a apreciar. Había un balcón elevado, proyectado, que ahora ya no se encuentra, se perdió eso con el tiempo. Estaba aquí el balcón y ahora en la misma fachada ya no está. Incluso habían algunos detalles sobre las ventanas que tampoco ahora se aprecian. Así que suponemos que esta foto fue tomada después del año 6, no tenemos mayor referencia. No ha cambiado mucho. Bueno, y el muro que aparece acá, que está reforzado con roca, en el anterior acá está derrumbado, no existía. Entonces eso indica más o menos cómo fijarlo. Y eso nos da, digamos, ya indicios de cómo lo hemos sufrido en nuestro puesto.
Estas son nuestras postales, nuestras dos estatuas que todos saludan, ven al llegar, ya sea por la puerta principal o por esta puerta que les mostré, y es muy fotografiada, y en realidad uno no se cansa de mirarlas. La de la blanca, obviamente, es de mármol, hay una firma por ahí, se las voy a mostrar, de un escultor, y esta, que tiene una pátina muy peculiar, es de cobre, algo poco común, por lo menos en el cementerio de disidentes. De este señor, el escultor es don Hans Damann, que es alemán. He podido encontrar muy pocos datos de él, sé que murió muy joven, al parecer en la Primera Guerra Mundial, e hizo muchas esculturas de este estilo, casi todas la misma pose, la misma mirada, con el ánfora en la mano, pero en distintos materiales. Hay algunas en granito, en piedra, y parece que la hacía en serie, pero no hay mayor, no puedo conseguir mayor dato. Aquí tenemos la de cobre, que tiene ese acabado que solo da el tiempo y el aire salino costero de nuestro puerto. Bueno, acá esculturas de mármol hay muchas, quedan algunas, y esta es la firma de la escultura de cobre que le mostraba anteriormente, un señor Borker, que no me da nombre, no he encontrado mayor dato de él. Obviamente debe ser un alemán, porque la sepultura en que está es de una familia típica alemana de acá en la zona, muy conocida, que eran panaderos, pasteleros, que terminaron fundando una fábrica de confites muy famosa en el tiempo, que después se extinguió. Después llegamos a nuestra Plaza Memorial del Emigrante, que es un lugar de reflexión, de descanso, de oración para el visitante. En realidad, tener una plaza es un privilegio ahora, porque nuestras plazas, malamente, no sé, la modernidad la está haciendo cada vez con menos verde, menos pasto, le llaman plaza Honduras, y son puramente de cemento. Así que, bueno, es una vista cuando la plaza se decora, se arregla para el Día de Todos los Santos, que se llama el Día de los Muertos, con las banderas representan los distintos países de las personas que están sepultadas acá. Ahí están las esculturas. Bueno, y el fondo de nuestros vecinos, el Cerro Cárcel. Vista de los pocos nichos que tenemos en la foto de la derecha, y una corrida de tumba en un momento que se hicieron sepulturas en serie, como se dice, lo que aquí es raro. Normalmente se mantiene un estilo de sepultura y se trata que sean bajas para mantener el estado de los cementerios. Llegamos a la tumba de uno de nuestros difuntos más destacados, que es don David Trumbull. Él fue un reverendo presbiteriano que llegó a Chile el año 1845, se convirtió en capellán del cementerio, fundó la Sociedad Bíblica en un país que era protestante, no había libertad de culto aún, y él creó una especie de red que traían Biblias de la religión presbiteriana, que estaba prohibida en Chile, y las repartían en forma clandestina. Fundó la Sociedad Bíblica de Valparaíso, y él celebraba los sacramentos como matrimonios en los barcos, hacía misas en bodegas en forma clandestina, porque era ilegal. En la Constitución no estaba contemplada la libertad de culto, como les decía, y era, digamos, objeto de insultos, de amenazas, incluso de agresiones. No era bien visto ser protestante en un país mayoritariamente católico, bueno, al fin y al cabo, religión que nos habían legado los conquistadores españoles. Fue un hombre visionario, adelantado a su tiempo, fundó una escuela popular donde entregaba, en ese tiempo se hablaba ya de la educación gratuita y de calidad para aquellos alumnos que no podían pagarla, pero que sí tenían talentos. La escuela existe hasta el día de hoy, es un colegio ya subvencionado, ya no es gratis, y su legado sigue permanente. Hay una iglesia que lleva su nombre, la iglesia presbiteriana, y digamos, las iglesias evangélicas le deben en gran medida el poder haber, como se dice, allanado el camino para que ellos llegaran. Las iglesias protestantes en Chile no tienen una larga data por esto de que recién en el año 1886 se terminó de hacer la última modificación a la Constitución y permitir que otras religiones pudieran ejercer libremente. Entonces se le reconoce a él ese logro, ya que hizo lo que se llama lobby, negoció con el Parlamento en la época, con presidentes, hasta que consiguió que se modificara la Constitución y hubiera libertad de culto y fuera respetado. Así que don David Trumbull
recibe siempre homenajes y visitas de muchas iglesias protestantes que no siempre son de la iglesia presbiteriana a la cual él pertenecía. Él no pedía solo su iglesia, sino que todos tuvieran esa libertad de ejercer su espiritualidad sin restricciones. Otro personaje que estuvo de paso en Chile, que también es muy destacado, es Omner Pratt, que era un hijo de Perli P. Pratt, un misionero, un mormón de los primeros apóstoles que anduvo predicando el Evangelio para la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. En el año 1851 estuvo acá en Sudamérica, estuvo en Argentina, pero no le fue muy bien, no lo pasó, digamos, dentro de lo que esperaba de sembrar el Evangelio. Sí, dejó la semilla, pero no fue bien recibido, no tuvo problemas económicos, problemas de idioma, fue discriminado. También estábamos en la época en donde las religiones foráneas no eran aceptadas, y para, digamos, colmo de su pesar, de su mala suerte, falleció un hijo que venía, parece, en camino, su señora, en camino en barco acá, y falleció de debilidad, y que fue sepultado en este cementerio de disidentes. También es visitado frecuentemente por los misioneros que recorren Chile y Sudamérica, y la jerarquía de la iglesia mormona también lo visitan con bastante frecuencia. Es la tumba nuevamente de David Trumbull, en que hasta hace poco tiempo atrás yo la conocí siempre con el obelisco corto, como se ve a la izquierda de la foto. Y tiempo atrás me llegó un artículo donde aparecía la misma tumba, pero con un obelisco largo. Así que, para mi sorpresa, debo asumir que ese obelisco debe haber caído en algún terremoto, se quebró, y para no perderlo todo pusieron la parte que quedó y la dejaron así. Por eso que a mí siempre me llama la atención que la proporción de la base no iba en relación al obelisco. Tenemos muchos obeliscos, teníamos originalmente, pero con los temblores caen en el suelo porque los señores que los montaban, los contratistas, al parecer no venían de países sísmicos y no los dejaban bien anclados con una fijación. Así que ahí está la prueba de que el obelisco de David Trumbull era más grande. Este otro ángulo también, que aparece el obelisco, y bueno, y tumbas que han ido cambiando un poco su orientación, su ornamentación, y con los temblores. Acá tenemos, bueno, una vista de un sarcófago de granito, que más adelante le voy a dar el detalle en una próxima diapositiva que viene, y la de la derecha es la que quiero que la vean bien. Es una sepultura armada por bloques, traída desde algún lugar de Europa, de una familia alemana. Lo que llama la atención es este bloque que falta, que se cayó para algún terremoto, y encontramos una marca que es un número 8 al parecer, y eso da cuenta que esta sepultura llegó desmontada, como un mecano, como se llama, con numerada como un rompecabezas, y aquí la ensamblaron. Y volvemos a lo mismo, me vuelvo, en que los constructores, los contratistas, el artista que la hizo, no previó que este era un país sísmico, y ha sufrido muchos desplazamientos, muchas caídas, y está bien deteriorada. Era una sepultura muy bonita, es todavía, pero es la más alta que hay en el cementerio. Por eso que la política acá, o el reglamento, exige no hacer sepulturas con mucha altura. Incluso acá le han puesto amarras de fierro en algún momento, pero los bloques están bien desplazados desde su ubicación original. Es una pena, esperamos que no ocurra, que se deteriore más con algún futuro sismo, que siempre estamos expuestos en este país. Es de piedra sólida y es un trabajo realmente oneroso repararla o hacerlo. De hecho, la familia no quería subirlo porque la última vez que pidieron un presupuesto les salía más barato comprarse como 6 sepulturas nuevas. Esta es otra tumba destacada, que es de un ciudadano británico, que dice el epitafio que nació en Whitechapel, Inglaterra, murió en noviembre de 1848 y sufrió heridas en la batalla de Waterloo. O sea, este señor tuvo el honor de pelear contra Napoleón en dicha famosa batalla en 1815, sobrevivió, y no tenemos mayor información cómo terminó en Chile ni a qué se dedicaba. Vivió bastante tiempo más porque murió en 1848. Suponemos que como soldado debe haber orientado su
su trabajo en alguna rama de las Fuerzas Armadas enseñando a nuestros soldados. Otra vista general del cementerio. Como ven, es un cementerio de baja altura, no hay muchas cosas elevadas, por lo que ya le explicaba sobre los sismos. Esta es la tumba de los marinos de la fragata Essex, una fragata norteamericana que luchó en lo que se llamó el combate de Valparaíso en el año 1814, en marzo, contra la Armada británica, 2 navíos británicos, en lo que se llamó la Guerra de 1812, donde estos dos bandos se confrontaban donde se encontraran. Hasta antes de la independencia de Estados Unidos, los dueños y señores de los mares, tanto Atlántico como Pacífico, eran tanto los británicos, que se agarraban con los franceses, con los españoles. Obviamente los españoles eran los dueños y señores del lado del Pacífico Sur, igual en el Atlántico, pero los ingleses hacían incursiones a estos lados por sus balleneros y sus intereses. Aparte que la ruta obligada para las colonias australianas en ese tiempo era vía Cabo de Hornos. Bueno, legado está, lo saben los amigos argentinos, todavía están, digamos, con presencia en la isla Malvinas. Estos señores donde se encontraban se agarraban a cañonazos y bueno, la idea era no hundir el barco, sino que dejarlo inhabilitado para poder abordarlo, como lo hemos visto en las películas, y quedarse con el botín, ya sea que tenía el barco, en el caso de los balleneros, o las tripulaciones que le ofrecían cambiarse de bando, si no tenían que colgarse del palo mayor hasta morir. En este combate, digamos, la fragata norteamericana perdió porque eran 2 navíos ingleses muy poderosos que le venían haciendo seguimiento porque ya había atacado a otros navíos balleneros ingleses y bueno, en ese tiempo las ballenas que las sufrían todas eran botín de mucho valor, le sacaban el aceite, los huesos, la carne, era gran botín. Entonces los americanos cañoneaban los palos de las velas principales, el timón, abordaban y se quedaban con los barcos. Y a los marinos ingleses les ofrecían pasarse al bando americano porque ellos pagaban bien y mejor. En cambio, los marinos ingleses trabajaban para su majestad, así que los ingresos no eran los mismos. Y ellos quedaron sepultados originalmente en un fuerte en el Cerro Cordillera, cercano a este cementerio, porque el cementerio no existía cuando ocurrió este combate, fue el año 1814, como le dije, el cementerio empezó a funcionar por ahí, por el año 1823. Así que sus restos fueron trasladados para acá por la Armada chilena que se hizo cargo, siempre ha habido una cuestión de honor y respeto por los marinos fallecidos en combate, y en este lugar se conservan sus restos que fueron hallados en ese lugar. El año 2014 se conmemoraron los 200 años de esta batalla, se escribió un libro y hubo unas sendas ceremonias tanto en el cementerio, en el lugar del combate, y en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, donde asistieron el embajador británico, el embajador inglés, el embajador norteamericano, personalidades de la Armada, y fue un evento que duró todo el día, en realidad fue bastante nombrado. Y hasta el día de hoy ellos son recordados como héroes de la naciente Armada norteamericana en aquel entonces. Esta es otra tumba de marinos, de un crucero que se llama el Baltimore, norteamericanos, que era muy frecuente tener sus visitas acá en el puerto de Valparaíso. No existía el canal de Panamá, así que todo trayecto entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos era vía Cabo de Hornos. Y como la travesía era bastante larga y cansadora, contemporánea, había que hacer reparación, abastecerse, les daban unos días libres a los marinos para que descansaran y disfrutaran de las bondades de este puerto. Fue así que ocurrió una de estas peleas típicas de bar, los ánimos estaban un poco caldeados porque nosotros en Chile en ese tiempo había conflictos internos, en la que se llamó la Revolución del 91, entre el gobierno, el Congreso, y los norteamericanos parece que tomaron partida por uno de los bandos, donde entonces el otro bando no le veía con buenos ojos porque era una intervención meramente en asuntos internos políticos de Chile. Así que parece que copas de más, copas de menos, líos de faldas, y se agarraron los marinos norteamericanos con los marinos chilenos y la gente del puerto, que como se sabe son de bastante
temperamento o de mecha corta, como decimos nosotros, y salieron a relucir cuchillos y todo lo demás. El asunto fue que esta pelea no terminó ahí, sino que después siguió en que los marinos del USS Baltimore, que era un destructor, un acorazado de ese tiempo muy poderoso, con alta dotación, bajaron a tierra carabinas en mano y se encontraron después acá en Puerto con los marinos chilenos, que no eran nada tampoco de tímidos, veníamos saliendo de la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces hubo ahí un punto de confrontación bastante delicado. Así que se negoció, hubo un juicio, se pagaron algunas indemnizaciones a las familias, se pidieron disculpas diplomáticas, se escribió un libro y curiosamente el expediente de este caso, que fue bastante largo, extenso, se perdió. No se supo cuáles fueron los arreglos, los montos, por más que los historiadores investigaron, incluso como le decía del libro, el expediente misteriosamente desapareció. Se dijo que en algún momento incluso Estados Unidos había mandado más barcos a confrontar a Chile porque venía, digamos, era un incidente que pasó a rangos mayores del diplomático. Así que es bien simpático y da para otra charla más. Por lo menos el que escribió el libro hizo varias charlas sobre eso. Esta fue la historia del USS Baltimore. Bueno, la presencia de la Armada británica en Chile siempre ha sido importante. Como les decía, el tráfico era bastante relevante y al punto de tener ellos una bóveda o un mausoleo, como se llama, para la Real Armada, donde sepultaban a los marinos que enfermaban o fallecían en este puerto. Había un hospital británico donde eran atendidos, y eso de que arrojaban los restos al mar, que se ve, en realidad no era muy asiduo. Normalmente esperaban llegar a puerto y los sepultaban. En las lápidas, que no pude ver el detalle, ya están muy desgastadas, salen los nombres de los marinos sepultados y al barco que pertenecían. Obviamente con el tiempo eso ya dejó de ser, porque ahora existe la repatriación, qué sé yo, los restos se embalsaman, pero en ese tiempo donde los pillaba su hora, eran sepultados. Y Valparaíso tenía una bóveda para los marinos de la Real Armada, que equivaldría como decir que la Armada chilena tuviera una bóveda en el cementerio de Londres, cosa que no ocurre. Así que la presencia por los intereses británicos era bastante relevante en nuestra ciudad. La simbología naval se aprecia en varias sepulturas. Vemos el ancla, el paño, el luto, y los marinos daban esta prestancia. Otros testimonios que encontramos en las lápidas son aquellos ciudadanos, siendo descendientes o británicos o alemanes, que fueron a pelear a las guerras como voluntarios y no volvieron, y sus familias que quedaron acá le dedicaron recuerdos en epitafios, en lápidas, en obeliscos como el que ven a la izquierda, y muestro el obelisco de la izquierda con una cruz al lado. Lo curioso es que el obelisco es de un ciudadano británico que falleció en la Primera Guerra Mundial en combate, sus restos quedaron sepultados por allá, y la de la derecha es de una familia alemana, o sea, enemigos en vida y amigos o vecinos en la muerte. No sé cuál es el parentesco, por qué quedaron tan pegados, pero son como dos sepulturas en una, ni siquiera son dos sepulturas separadas. Así funcionaba la tolerancia en nuestro pueblo. Y acá vemos, bueno, en una placa de bronce muy bonita, así como mostraba nuestro amigo la última exposición, en bronce también hay pocas, pero hay, y sale el testimonio de un señor William George Patton con una T, no como el otro general, que era escocés, de un regimiento de fusileros, y parece que era su hermano también, y murieron en acción, en la Primera Guerra Mundial. Ellos no tenían obligación de ir a la guerra, pero cuando la patria llama, van. Y fueron muchos, hay varios así. Acá tenemos otro que falleció en la Segunda Guerra Mundial, es un capitán, John S. Compton, muerto en acción en Holanda, a la edad de 26 años. Y si se fijan en la fecha, era casi ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, o sea, había aguantado todo el periodo ahí de combate y llegó su momento. También es un recuerdo que le dejó su familia, como dice ahí, a su joven hijo. Y esta es la que le nombraba yo del sarcófago,
que en su epitafio dice que es el capitán Arthur H. Ewing, que murió de heridas en Francia el 8 de septiembre de 1918 a la edad de 22 años. Destaco que las carreras militares en ese momento eran cortas y jóvenes, porque a los 22 años este joven ya era capitán. Ahora en cualquier rama, a los 22 años, si es que el muchacho entró joven, está recién saliendo de alguna escuela militar. Eso cambia en tiempos de guerra. Al margen de eso, esta personalmente es una de las sepulturas que más me gusta, es un sarcófago de granito, no tengo mayor referencia de la familia, salvo que él fue uno de los últimos fallecidos, no sé si quedaron descendientes o volvieron a su tierra, está hecha sobre piedra, está en impecable estado y condición a pesar de su antigüedad, y como la nobleza del granito, incluso en esta foto se puede ver que aún brilla al sol, sin hacerle más cuidado que solamente un lavado, el original. Y yo, como trabajo en piedra, soy un admirado de cómo se logra esa perfección con herramientas que ni siquiera ahora a lo mejor se podrían lograr. O la perfección, por más que le he buscado, no tiene un detalle, una falla, es perfecta. Para mí es perfecta. Y obviamente la deben haber traído de algún lugar de afuera, la montaron tan bien que tampoco ha sufrido desplazamiento o daño con los terremotos. Así que es como la joya que tenemos en el cementerio, dentro de otras. La masonería, presente también en Valparaíso, cuna de la masonería de las logias en Chile, se fundó la primera logia acá en Valparaíso, la estrella L'État de Pacifique de Sud, algo así, no, es francesa, entonces mi francés no es muy bueno, y esa dio origen a otras logias como la logia inglesa, la escocesa, la Bethesda, la logia de los alemanes, la logia Lessing, y así se fueron creando. No hay que olvidar que nuestra independencia se debe también a los próceres de la logia Lautaro, Bolívar, San Martín y O'Higgins. Así que la masonería siempre ha estado presente en nuestra historia y en este cementerio también. Incluso yo no había reparado que en el detalle en el piso también pusieron esta especie de baldosas como tablero de damas, también tiene un significado. Pueden ver la cadena, la escuadra y el compás, y bueno, una leyenda que hicieron hace poco, una restauración, los caminos que recorres no los conocemos, dicen ellos. Bueno, aquí se ven algunos de los miembros sepultados en la logia, una de nuestras esculturas más bellas también junto con las otras, y aquí hay un símbolo masón, según lo que conversábamos entre las personas que nos visitan y Paula, que es el ojo que todo lo ve. Y ahí entramos ya a ver otros símbolos, como la columna truncada, la tenemos acá. Acá nuevamente está. Bueno, y la simbología típica del arte funerario de la época, los querubines. Aquí falta algo, pero de mis 40 años nunca vi que había encima, suponemos que debe haber ido algún angelito, que debe haber volado en algún terremoto y cayó, parece, en forma estrepitosa. Otros símbolos típicos, como les decía acá, la antorcha invertida, una lámpara, no es la lámpara de Aladino, como me dijeron una vez acá, que ilumina la luz. Bueno, la tengo en dos ángulos por la sombra, la foto depende de la hora. Y el obelisco. Nobleza, también hay gente de la nobleza, muchos dicen que los títulos los compraban, otros dicen que los adquirían. El Lord Auckland, que hace unos años atrás llegaron un investigador de Estados Unidos buscando la descendencia, algo datos, se fue súper contento porque encontró la vida, lo único que sabía es que había muerto en Valparaíso. Y acá tenemos la Contesa de Saint-Clair, o Saint-Clair, como dicen los franceses, que también es una antigua familia que a propósito del Código da Vinci salió ahí entre los caballeros templarios, que fue el que construyó la famosa capilla esta que tiene estos símbolos que salían en el Código da Vinci, Dublin, algo así me acuerdo el nombre, estuve viendo el otro día. Y acá está la condesa von Griebenau, una condesa alemana obviamente, y también tiene una sepultura de esta escultura que pronto les voy a mostrar.
los símbolos y arte funerario de los bomberos de Valparaíso. Como bien dijo Paula, como bombero me interesó este tema, siempre me llamó la atención. En Valparaíso hay un dicho que dicen que en cada casa o hay un marino o hay un bombero. Y créanme que se cumple. Y bueno, los bomberos también tienen que partir a veces en trágicas circunstancias, combatiendo los incendios, en alguna emergencia, y se ha creado todo un estilo en homenajearlos. Y con mucho arte, en mármol principalmente. Y aquí está el bombero que conversábamos con Paula, que le dije yo que lo iba a encontrar y lo encontré. Ese bombero estuvo en el cementerio 1, sobre el mausoleo de la tercera compañía. Yo le tomé la foto, pero estaba tan, digamos, enceguecido en tomarle fotos, que no se me ocurrió tomar una foto a él para que hubieran tomado el tamaño, así que esa la quedo debiendo. Pero para que tenga una idea, yo mido 1,75 m, yo diría que ese bombero debe medir 1,80 m o 1,90 m, es más alto que yo. Es una figura gallarda de un bombero del siglo XIX, con la vestimenta típica, y no pude encontrar la firma del artista, y fue restaurado, porque ese estaba, como le decía, en el mausoleo del cementerio 1, cayó para uno de los terremotos, quedó bastante más estrecho, y afortunadamente encontraron un buen artista que lo pudo restaurar, y para mejor salvaguardarlo está en el cuartel de la compañía. Estaba en esa base el bombero. Entonces, este es un mausoleo de bomberos de los más, digamos, llamativos, donde aparecen ahí el casco, el balde que se usaba en la época, el hacha, y la Paula me dejó con la inquietud que lo que aparecía ahí era una culebra, una serpiente. La verdad es que la estuve mirando de cerca, y uno como bombero veo manguera. Usted a lo mejor alguien verá una culebra, y bueno, y la decoración muy rica, típica de la época, las coronas, la antorcha prendida, acá la antorcha invertida, obviamente apagada, porque bueno, no podemos tener una antorcha hacia abajo. Por lo menos cuando tenemos funeral en Valparaíso la hacemos con antorcha, y la antorcha hacia abajo se apaga. Y ahí hay unos planos en que en realidad uno puede decir sí, es una serpiente, una culebra. Yo me inclino más por una manguera, es más nuestro. De hecho, en la punta se ve el pitón, etc. La bóveda de mi compañía, donde están los que ya han partido, es la bomba inglesa, la 11 Fire Company, o la 11ª compañía de bomberos, o la bomba inglesa, o la bomba George Galland. Es una compañía de bomberos que se fundó por ciudadanos británicos residentes que, en un gesto altruista, quisieron devolver la mano y crear esta organización de servicio a la comunidad, voluntario y gratuito hasta el día de hoy. Nosotros los bomberos no nos pagan sueldo, nosotros pagamos para mantener nuestro servicio, y a duras penas, pero lo hacemos con mucho cariño, mucho corazón y mucha entrega, y solamente vocación de servicio. Y vaya que es difícil ser bombero en Valparaíso, y no lo digo yo, lo dicen sino bomberos que nos han visitado de otros países, profesionales de la emergencia, llámese bomberos ingleses, norteamericanos, franceses, españoles. De hecho, vienen a aprender de la experiencia, cómo nosotros con tan poco hacemos tantas cosas. Bueno, y esta es la sepultura de la segunda compañía de bomberos, los colegas de la bomba Germania o la bomba alemana, que por añadidura, por ser de colonias protestantes, quedaron sepultados acá. Las demás que les mostré yo son del cementerio 1, porque son bombas de mayoritariamente origen chileno y católico. Ahora, en bomba o bombero tenemos la política, no se discute ni de política ni de religión. Sí de fútbol, porque son todos peloteros. Esta es una foto que compara un poco antiguo cómo era antes el sector y cómo ha cambiado al día de hoy. Incluso ahí la Paula, puedes ver, te vas a dar cuenta después que había más arriba la entrada del cementerio 1, que ahora está cada vez más deteriorada. Eso fue antes del terremoto, que la dejó muy dañada. Bueno, y ustedes ven cómo va cambiando el mismo cementerio con el tiempo. De hecho, esta lápida que se ve a este lado está escrita un poquito más arriba de la mitad. Ahora ya se les completó, y yo creo que en algún momento van a tener que poner una lápida al lado siguiente. O sea, me va a tocar trabajo, parece. Pero no ha caído nadie más ahí, así que por lo menos por ahora no hay nada.
las bóvedas de las sociedades. Tenemos la bóveda de la Sociedad Británica de Socorros Mutuos o Beneficencia Británica, donde llegan aquellos deudos que no tienen sepultura y, digamos, la colectividad se encarga de tenerlo en su bóveda. La Corporación Helvética, que era la antigua Sociedad de Socorros Mutuos, que cambió su razón social, pero sigue siendo lo mismo, y ahí también sepultan a sus miembros. El Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, una entidad histórica, también que tiene alta trascendencia en nuestra historia local, grandes salvatajes, han salvado muchas vidas, embarcaciones en temporales como son en Valparaíso, siempre con tragedias, hundimientos, pero ellos hacían una gran labor y navegan en sus botes, que ahora son mucho más modernos que antes, ante la inclemencia del clima. Perdón. Este es uno de los naufragios más trágicos que ha tenido nuestro puerto histórico en cantidad de fallecidos. No existía el bote salvavidas todavía, yo creo que por ahí en eso se dieron sus orígenes. Era un mercante de una compañía de navegación muy famosa, la Pacific State Navigation Company, que zozobró en un temporal raudamente, parece que no sopesaron la gravedad, y al final pudieron rescatar solamente a 20 de los 100 tripulantes que había en una nave. Era un barco grande de pasajeros que, según decían, aparte de naufragar, también se incendió, porque usaban lámparas de aceite. Así que aquí quedaron también sepultados porque la mayoría eran de origen británico. La sepultura de 2 marinos de la Real Armada Japonesa. Ahora, lo que sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no tiene armada, tiene una fuerza de autodefensa que se llama, que fue una de las condiciones que le pusieron cuando se rindieron después de perder la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como estos marinos fallecieron, uno al 19 y uno al 21, todavía existía la armada japonesa, y ellos, en visita a Valparaíso, uno de ellos llegó enfermo y el otro fallecido. Era habitual que estos barcos visitaran nuestra zona, ya que eran como viajes de instrucción que hacía, de conocer el mar, y bueno, estamos frente a frente en el Pacífico, bien amplio por lo demás. Y quedaron sepultados acá hasta el día de hoy y son recordados y visitados cada vez que llega algún barco de autodefensa de Japón. Ya no son armadas, siempre hay que hacer ese alcance, lo dicen ellos. Pero con la tecnología que tienen, en realidad no necesitan cañones ni misiles. Bueno, esta es una foto de un antes y un después. Obvio que parece después del terremoto del año 6, había una entrada, que ahora ya no aparece acá. Estaba lo que les comentaba yo, algunos detalles en la fachada del cementerio que ya no están. Y aquí, en esta construcción, que estaría donde estaba la plaza, era una capilla, según nos contaban. Nunca la conocí porque parece que cayó también con ese terremoto y ahí quedó el lugar como plaza. Y bueno, y el detalle que aquí no se alcanza a ver los cerros prácticamente pelados, pero ahora ya siguen más al otro lado de la donde termina el cerro las construcciones. Antiguas carrozas, coches fúnebres, que según la categoría de funeral se daba por la cantidad de caballos que llevaba el féretro. A mayor poder adquisitivo, mayor cantidad de caballos. Y esta es la entrada del cementerio 2, que sigue prácticamente igual, que está colindante al cementerio de disidentes. También una foto de un antes y un después. Me costó encontrar el ángulo, pero al final, por los nombres, supe que era esta sepultura, equivale a esta nomás, que es que antes miraba hacia el sector norte, ahora mira al sector sur, le pusieron más cosas, pero la forma, el contorno del cerro es el mismo. Así que, bueno, piso de tierra, y no pude fechar la foto. Me llegó y por más que busqué no tenía fecha. Había una especie de refugio. O sea, me hubiera gustado haber visto más detalles. Ahí hay otra, también muy antigua. Esta cruz existe aún y está en otro lugar. El mismo nombre, es una cruz de fierro fundido, que de un señor Berkelmayer, murió en 1843. Así que la foto, calculo, debe ser entre
1890, 1900 por el estilo. Tampoco tengo muchos datos. Y aquí está la tumba de la condesa von Grievenau, bastante ostentosa, una de las más, digamos, imponentes, toda de mármol, es una verdadera fortaleza. Y hay una foto que me entregó la familia gentilmente para ver cómo eran los funerales en aquella época. En algunos de los lienzos que se usaban en las coronas alcanzamos a distinguir ahí difícilmente que desde el año 52, 53 me parece. Y bueno, la tumba, aparte de que se desplazó de su base la señora acá por los temblores, afortunadamente con el último terremoto, el 2010 se enderezó, fue para el otro lado del movimiento, así que no se cayó ni se corrió más. Y se mantiene en bastante buen estado, y hace poco se le hizo una limpieza con hidrolavado, lo que recuperó bastante su blanco pulcro inmaculado. Otra bella escultura también, que se aprecia que fue también restaurada, así estaba antes de, ahí se notan los detalles, que estaba manchada, y aquí se dieron algunos detalles que no se veían acá. Otras esculturas que todavía nos quedan, de bastante belleza artística, los querubines, un cordero, una oveja, los niños, normalmente son asociados a estos angelitos a bebés que han fallecido. Acá hay otro bronce para el amigo ahí que hizo el estudio, de un mausoleo de la familia alemana, de don Hermann Fischer, que falleció en 1903. Y en la firma aparece el artista. No sé si por ahí encontrará algún parentesco o relación con alguno de los que mostró él en su interesante exposición anterior. Dejo ahí la inquietud. Berlín 1904, o sea, al año siguiente trajeron esta placa y es parte del monumento ese que le mostré, las piedras que están desplazadas y que están numeradas, que fueron montadas. Las cruces, tenemos toda una, digamos, gama de cruces simbólicas, principalmente las cruces celtas, muy, digamos, labradas, con detalles admirables. Esto que alguien pensaba que podía ser el signo peso, dólar, no, es la IHS, como los que saben del tema, que aquí está en otro formato. Y las cruces celtas y los nudos, en realidad demuestra ahí que tenemos bastantes escoceses también. Más cruces, más detalles. Los angelitos, las columnas truncadas, no es que se cayeron y se quebraron, sino los que conocen del tema, bueno, ahí sabrán que es una vida que terminó abruptamente. Más angelitos, figuras, niños, niñas. Y aquí me voy a dar una licencia, yo iba a hablar del disidente, pero no podía no mostrar el cementerio 1, sobre todo esta foto que es muy elocuente. El ángel, el niño ahí con la niña con la calavera al lado. Los símbolos entre lo pagano, una cruz atada a una columna rota, las mezclas, las combinaciones. Una señora firmando el ancla, típico en alguna tumba, es de un marino, de hecho. De las pocas que van quedando enteras en el cementerio 1 está muy reseñado. Bueno, y volvemos a la simbología, aparece el búho, la lechuza, el reloj de arena con alas, estas imágenes que son realmente maravillosas, y bueno, y estas estatuas que en realidad yo ruego que nunca se vayan a perder, porque vaya que hay cariño en eso. Y esta
es lo que le comentaba a Paula en una conversación, yo la miraba muchas veces, pero uno, como digo, por más que se da vuelta, recorre, siempre descubre algo más. Yo decía, era una monja, una señora con una cruz en la mano. Después la miré de cerca, le hice el zoom, y no es nada una cruz, es una espada. Así que ahí quedamos con doña Paula, lo conversé con mi señora que también le gusta el tema, yo dije, podía ser Juana de Arco, que primero la quemaron los católicos, después la canonizaron, así que de la familia esa no sé por qué eligieron ese motivo, es una tumba muy bonita y muy bien conservada. Y como les digo, después de no sé cuántas veces que lo había mirado, me di cuenta que era una espada y no era una cruz. Y ella al parecer es una dama, lo que es más curioso. Bueno, para el final siempre dejamos una reflexión, algo en los recorridos que hago yo físicamente, ahora es primera vez que hago un recorrido virtual, les muestro este epitafio que está en inglés, que en una libre traducción, en el contexto dice que es memoria de William Lynn, que murió a los 26 años, el 13 de julio de 1859. Y en su epitafio dice, ven, mira esta tumba al pasar, como estás tú, estuve yo alguna vez, como estoy ahora, estarás tú también. Prepárate para seguir. Para finalizar, bueno, les presento a mi madre, que llegó junto a mi padre, que falleció ya hace 14 años, y ella hasta el día de hoy ella me acompaña en este convivir con nuestros vecinos, junto a mi hija, mi señora, y bueno, ahora en nuestra cuarentena podemos decir que somos, dentro de todo, afortunados en tener un espacio donde poder recorrer en forma segura. El cementerio permanece cerrado desde que se decretó la alerta sanitaria. Solo atendemos funerales y bueno, hasta el momento hemos mantenido el promedio de sepultaciones o de clientes, como decimos, habitual, salvo con 3 casos solamente de COVID, afortunadamente para nosotros, con todas las medidas de seguridad, y se atiende los funerales y se cierra. Así que esa ha sido mi presentación, espero le haya gustado y quedo atento y pendiente a cualquier consulta que requieran sobre esto u otra. Gracias por su atención.